Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Seguimos con estas partes sobre historia de la iglesia y origen de la doctrina. Ya en esta parte estamos avanzando a lo que es el comienzo de estas organizaciones o denominaciones de las cuales así las conocemos hoy. Empezamos de aquellas que tal vez no las conocemos hoy, ¿verdad? Como son los gnósticos, como son los hermenitas, que hablamos de manera bien resumida de cada uno de ellos, y de algunos pensamientos, ¿verdad?, de lo que son los adopcionistas, dentro de esos grupos que fueron los que empezaron a promover ciertas doctrinas dentro de aquellos creyentes en el Mesías, y que fueron lamentablemente algunos distorsionando, la mayoría de ellas distorsionando el mensaje que el Mesías explicó, que el Mesías estableció, que los discípulos lo entendieron, lo creyeron, lo vivieron y lo modelaron y se lo enseñaron a sus discípulos, pero con el proceso vimos cómo se fue deteriorando y pusimos como profecía fundamental, se podría decir así, esas palabras que Shaul o Pablo le dijo a aquellas personas cuando se fue a despedir de ellos, diciéndole que después de su partida iban a venir personas que no iban a perdonar el rebaño, sino que iban a acrecentar su orgullo y arrastrar a personas tras sí, ¿verdad? Y él lo explica como si fueran lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y él incluyó a algunos de ellos, de los que estaban ahí con él. Le dijo: yo sé que dentro de ustedes mismos también se van a levantar personas. Y vimos el cumplimiento de eso, que también, ¿verdad?, los otros apóstoles también lo dijeron, pero puse en esta ocasión, ¿verdad?, por lo menos en este curso, lo que Pablo dijo. Vimos en todo el proceso de cómo se fue dando, estuvimos hablando de cómo se fue organizando la primera institución, ¿verdad?, oficial, que el imperio la puso como oficial, y que en esa pelea que tenían, pues llegó al punto a donde determinaron que la sede de Roma iba a ser la sede principal y oficial, que iba, se podría decir así, ser la cabeza o la que manejaba las demás sedes, y que en esos debates que hubieron enfrentamientos, hubieron muchas muertes de personas que se resistieron debido a la manera en la cual ellos querían e impusieron, ¿verdad?, la manera y el estilo de vida de cómo seguir al Mesías, de cómo tener una vida conforme a la Escritura. Y vimos que parte de esas decisiones que hizo que el pueblo o muchas personas, mayormente los de Oriente, se resistieran, fue el cambio de los mandamientos, algunos cambiándolos, otros quitándolos y otros añadiendo y haciendo sincretismo con otras ideologías, hasta que llegamos al proceso de que aproximadamente para el año 500 o 600 algo después del Mesías vino un movimiento bien fuerte, que fue el movimiento del Islam. Y terminamos con el Islam, pero se me quedó hablar una parte, ¿verdad? Y creo que es importante para que lo puedan, para poder entender un poquito más, ¿verdad?, en qué se rige este sistema religioso. Y aquí lo dice, y la fe en los libros revelados dentro del Islam comprende, estos son los libros en los cuales ellos creen, en que fueron descendidos y revelados por Dios: el Corán, revelado por el profeta Mahoma; la Torá, revelada al profeta Moisés, que estos serían los 5 libros; los Salmos, revelados al rey David. Y también creen en los evangelios, ¿verdad? Dice que al Injil, revelado a Jesús, o como ellos le llaman, Isaac, para los musulmanes, hijos de María o Mariam. Y ellos dicen en el Corán, ¿verdad?, dicen que creen en Alá y en lo que le fue dado, y en lo que reveló a Abraham, a Ismael, a Isaac, a Jacob y a los 12 tribus descendientes de los hijos de Jacob, ¿verdad?, que este sería Jacob o Jacob, y lo que le reveló a Moisés, a Jesús y a los profetas. No discriminamos entre ellos y nos sometemos a él. O sea, ellos dicen que todo lo que se les reveló a David, todo lo que se les reveló al Mesías, todo lo que se les reveló a Abraham,
todo lo que se les reveló a Ismael, todo lo que se les reveló a Isaac y a Jacob, ellos lo creen al pie de la letra, pero cuando uno analiza la versión de ellos, hay varias cosas que ellos la escriben. Se podría decir que la versión de ellos tiene algunas versiones o algunas partes de algunos textos que se diferencian de la tradicional que nosotros tenemos. Por ejemplo, en el caso de el sacrificio que le mandó a decir el Eterno que llevara a Isaac a su único hijo, ellos dicen que no fue Isaac, que fue Ismael, ¿verdad? Pero si uno hace un análisis y un ejercicio crítico, ¿verdad?, de lo que es la historia, uno se va a dar cuenta de que esos escritos, ¿verdad?, que ellos tienen son aproximadamente después de Mahoma, después de 600, 700 años, que son los que ellos tienen como evidencia de que para ellos siempre la escritura o la Torah siempre dijo que fue Ismael, que no fue Isaac. Pero aún hay escritos que se han encontrado, como por ejemplo del Qumran, que son mucho más antes, y entre otros que están hasta las copias hasta el día de hoy, y todos dicen que fue Isaac, que no fue Ismael. Obviamente ellos dicen no, esos son distorsionados, eso fue que ellos los cambiaron después para apoyar su postura. Pero inclusive la misma evidencia de ellos da a entender que fue que fue Isaac, porque aún las 12 tribus son descendientes de Jacob. O sea, imagínense si no fue Ismael, porque Ismael era el que iba a seguir, ¿verdad?, el legado de Abraham, del punto de vista ¿verdad?, de preservar la simiente de Abraham hasta que llegara el Mesías, que aún reconocen que las 12 tribus que vinieron de Jacob son las bien prominentes y que son las que ellos entienden que trajeron o fueron los que el Padre escogió para revelar mensajes, ¿verdad?, de las tribus, de los descendientes, que entre esos descendientes incluyen a David y a los evangelios, inclusive al mismo Mesías. Quería dejar esto, ¿verdad?, bien claro para entonces seguir con la próxima parte, que entonces seguiríamos el desarrollo, siguiendo la otra parte del desarrollo de la iglesia, ¿verdad?, historia de la iglesia, origen de la doctrina. Y aquí vamos a ver, ¿verdad?, lo que se llama en un séptimo concilio ecuménico, y aquí vamos por el séptimo concilio que se da en la época, y dice que se celebró el 24 de septiembre hasta el 23 de octubre del 787 bajo el Papa Adriano I. A la convocatoria efectuada por la emperatriz bizantina Irene asistieron 350 obispos, la mayoría de los cuales procedían del Imperio Bizantino. O sea, ellos hicieron una convocación de un concilio, y los que fueron, de los 350, la mayoría fueron de los mismos que estaban en el Imperio Bizantino. O sea, que los que estaban en contra sabían que si iba, y no había muchas oportunidades de que pudieran lograr un acuerdo congruente, sino que se sabía ya que ya el acuerdo ya estaba entre ellos y eso era lo que ellos iban a determinar. Aún con las fuertes objeciones por parte de los iconoclastas, opositores de imágenes, fueron aprobadas la veneración de imágenes religiosas y ordenada su restauración en todas las iglesias católicas. Las razones por las cuales la mayoría no fue es porque ya sabían que aunque hubiese objeciones a lo que uno de los temas que se trató, ¿verdad?, que era el tema de las imágenes, ya ellos decían, como quiera, por más que nosotros le digamos que eso no es bíblico, que eso no es bíblico, que eso no es bíblico, ellos van a decir sí es bíblico y lo vamos a aceptar. Dice que a pesar de esas objeciones, como quiera, se ordenó que se restauraran y se le dio, se podría decir, luz verde, ¿verdad?, esa oportunidad y esa ordenanza a que todas las instituciones católicas ordenaran eso dentro de su sistema. Y de momento empieza lo que son las cruzadas, ¿verdad?, que son las expediciones militares que comenzaron en el siglo 1095. Fíjense que el imperio musulmán o islámico empezó a dominar al imperio bizantino, pero luego de un tiempo el imperio bizantino, ¿verdad?, cogió fuerza otra vez. Y al coger fuerza otra vez empezó a hacer un sistema de cruzada. Y la motivación, ¿verdad?, y cuyo objetivo era recuperar Jerusalén, que lo habían perdido,
y los otros lugares de peregrinación en Palestina, que estaban bajo el control de los musulmanes. El vocablo cruzada, ¿verdad?, o de cruz, el emblema de los cruzados, se aplicó también especialmente en el siglo XIII a las guerras contra los pueblos paganos, contra los herejes cristianos y contra los enemigos políticos del papado. También se llamó así en España a la guerra de los alzados contra el gobierno republicano en el 1936-1939 por considerar que el objetivo era vencer el ateísmo. O sea, esto se dio también en una temporada bien moderna, ¿verdad? Que fue una temporada en la cual Hitler también tuvo mucha influencia en toda esta área, pero en el área de España también se dio algo bien parecido, pero no tan al nivel, ¿verdad?, como lo hicieron este imperio bizantino en contra de los lugares en donde estuviese quien estuviese, no solamente los musulmanes, estuviese quien estuviese, ellos querían recuperar esos territorios para ellos, ya que los consideraban sagrados, y también porque esos lugares también les dejaban muchísima riqueza y eran unos lugares bien estratégicos. Aquí vamos a hablar un poco de las universidades. Aquí empiezan a llegar lo que son las universidades o el sistema universitario, no como el que lo vemos hoy en día, pero un sistema de personas pensantes, personas que se empiezan a reunir en ciertos lugares de una manera diferente a la que estaban acostumbrados. Y esto está, ¿verdad? Los estudiosos teólogos comienzan a concentrarse en los centros urbanos y no en los monasterios. Surgen las escuelas catedralicias a cargo del obispo y el capítulo de la catedral. Luego fueron surgiendo otras escuelas en lo que se le llamó estudio general. Y finalmente estos estudios general surgieron las principales universidades de Europa. Las universidades más antiguas se remontan a fines del siglo XII, pero fue en el siglo XIII donde se vivió su crecimiento pleno. En sus orígenes, las universidades eran gremios de estudiantes y profesores, y su función era tanto defender los intereses comunes a todos ellos, así como certificar el grado de preparación de cada cual alcanzaba. Por ello, una de las características principales de las universidades era que sus maestros gozaban de ubique o docendi, el derecho de enseñar en todas partes. O sea, no era que tú ibas a ir a la universidad para aprender necesariamente, el objetivo obviamente era de personas que ya sabían, que ya eran personas maestros, profesores, se ponían en ese lugar y discutían temas sobre la vida, sobre cosas de la sociedad, y se acreditaban. Obviamente también, si se podría decir, tenía unos objetivos principales, eran los estudios teológicos, o sea, estudiar sobre cosas de religión. Aparecen lo que son los valdenses, ¿verdad?, que se le llama así por Pedro Baldo, ¿verdad?, un rico comerciante francés de Lyon, en Francia, en el 1170 al 1190. Organiza un grupo de seguidores llamados Pobres de Lyon, al que se unieron otros grupos de creyentes que se oponían a ciertas prácticas de la iglesia medieval. Pedro Baldo hizo traducir las escrituras al provencial, lengua que se hablaba en la región de Provenza, al sureste de Francia y colindante a Italia. Los valdenses practicaban un ascetismo riguroso y una tendencia de tipo donatista, a rechazar a los sacerdotes impuros oficiando en las misas. Se oponían a la unión de la iglesia y el Estado. Los valdenses enfatizan en las enseñanzas del Sermón del Monte como su regla de fe. Fueron los precursores a las distintas reformas protestantes, como ellos mismos se hacen llamar, la iglesia protestante más antigua. Fueron excomulgados por la iglesia católica debido a sus posturas teológicas. En el 1855 fundaron una escuela de teología en Torre Penis, en Turín. La escuela fue trasladada a Florencia en 1860 y en el 1922 a Roma. O sea que antes de aparecer Lutero, antes de aparecer casi todos esos reformadores, ya había muchas personas, vuelvo y repito, ¿verdad?, que eran muchas personas que estaban dentro del sistema institucional religioso de esa época, que había muchos, pero que era el que más se sonó y el más que dominó. Obviamente también dominó lo que conocemos mucho como historia, porque aquel que podía estar escribiendo sobre cosas que pasaron, sobre temas de la vida, sobre algunos personajes que no estaban de acuerdo con ellos, una de las cosas que lamentablemente ellos hicieron
fue que perseguían a esas personas, los excomulgaban y esos libros los quemaban y rompían todo lo que tenían como evidencia esas personas, que podía ser un escritor, podía ser un historiador, y ellos lo quemaban, y muchos los tenemos hoy en día que sobrevivieron, pero muchos de ellos no. Por eso es que vemos que mucha de la historia que tenemos hoy en día, pues del punto de vista en que ellos lo presentan, pues siempre va a cuadrar a su ideología, o aún, en mi opinión personal, aún cuando tú lo ves de la mano de ellos mismos, se sabe y se nota, ¿verdad? Porque muchos de ellos reconocen, ¿verdad? Muchos de los errores que hicieron. En el 1256 se le concedió un doctorado en teología y fue nombrado profesor de filosofía en la Universidad de París. El Papa Alejandro IV le llama a Roma en 1259, sirviendo como consejero y profesor de la curia papal. Regresa a París en 1268 y envolviéndose en una controversia con el filósofo francés Siguel de Brabante y otros seguidores de Averroes. La controversia, antes de Tomás de Aquino, el pensamiento occidental había estado dominado por la filosofía de Agustín, teólogo occidental, quien consideraba que en la búsqueda de la verdad se debía confiar en la experiencia de los sentidos. A principios del siglo XIII, las principales obras de Aristóteles estuvieron disponibles a una traducción latina en la Escuela de Traductores de Toledo, acompañadas por los comentarios de Averroes y otros eruditos islámicos, dando paso a la formación de una escuela de filósofos conocidos como los averroístas. Bajo el liderazgo de Siguel de Brabante, los averroístas afirmaban que la filosofía era independiente de la revelación. Esto afectaba la integridad y la supremacía de la doctrina católica, trayendo preocupación a los pensadores católicos. Alberto Magno y otros eruditos habían intentado hacer frente a los averroístas, pero sin éxito. O sea que esta teología de Tomás de Aquino, que era la que influenció muchísimo, ¿verdad? Y la institución católica romana adaptó, cuando viene este mover, ¿verdad?, generacional del estudio, de reunirse, de personas empezar a llegar, ¿verdad?, a diferentes conclusiones sobre algunos temas, llegaron a la conclusión de que la filosofía era independiente totalmente de la revelación, cosa que la institución católica romana pues apoyaba, para poder ellos decir, ¿sabes qué? Como este es el sentido, ¿verdad? Porque esta era la ideología de ellos, de que la verdad era considerada conforme a la experiencia de los sentidos. O sea, esta experiencia que yo tuve me dio este sentimiento, o sea, esto es lo que se puede hacer, y tenían que aceptarlo como una revelación. En esta ocasión, pues estas personas dicen, no, eso es independiente, la filosofía es independiente de la revelación. No pueden mezclar a Aristóteles con la revelación de la Escritura. Y es bien importante esto, porque de aquí salen estos temas, salen aquí, ¿verdad? Que son temas que hoy tal vez conocemos muy poco. Y muchas otras cosas que vamos a ver en el desarrollo, y que hoy en día, aunque dentro de las denominaciones que tal vez algunos se encuentran, dicen, nosotros creemos en la Biblia y somos cristocéntricos, ¿verdad? Como podemos decir, pero cuando vemos estas cosas y las comparamos, nos vamos a dar cuenta de que a veces la teología que se nos ha enseñado en esos lugares que dicen ser cristocéntricos, lo que la mayoría, lamentablemente muchos han hecho sin saberlo, o algunos sí sabiéndolo, es seguir mucho de las líneas de pensamiento de estos pensadores filosóficos greco-romanos o griegos, o pensadores de los reformadores que van a seguir saliendo, ¿verdad? Una vez empieza esta generación de estudiar, que ya no era un cierto grupo nada más de personas que podían estudiar, sino que ya estaba acrecentándose, ¿verdad?, el nivel de personas con, se puede decir, con escolaridad. No solamente escolaridad al punto como lo vemos hoy en día, una escolaridad secular, sino una escolaridad de estudiar historia, de estudiar escritura, de estudiar temas sobre la vida. Y al tener esas cosas, pues obviamente el que tiene esas herramientas tiene un avance, ¿verdad?, para poder entender y no ser engañado tan fácilmente
que era lo que sucedía antes de esto, que la institución que estaba religiosa podía engañar bien fácilmente a las personas con lo que le dijeran, porque las personas no tenían las herramientas de refutar o defender, ¿verdad? Su punto de vista y decir, no, lo que tú estás diciendo es contrario a lo que dice la Escritura, porque no tenían acceso a la Escritura solamente el quien tenía acceso era esas personas o personas de mucho dinero, para que era en ese tiempo que podían encontrar un libro, ¿verdad? De copia de los libros de la Escritura, valía muchísimo dinero. Y por todas esas razones, pues la institución religiosa y política de ese tiempo pues se mantuvo en el poder y no tenía tanta resistencia, y la resistencia que tenía se le hacía bien fácil dominarla, retractarla, y se puede decir así, sacarla de la carrera, excomulgándola, privándola, quemando sus libros y manteniendo en la mayoría de las otras sedes, ¿verdad? La ideología y los dogmas de ellos conforme al sistema que crearon. Pero en todo esto empezaron a salir lo que fueron diferentes filosofías nacientes, ¿verdad? Que fue el sistema de la casualidad, que es el que designa la relación entre una causa y un efecto. El escepticismo, que es la postura que la casualidad no es una relación real, sino una ficción en la mente o desde una perspectiva más general de los sentidos. La asociación que niega la existencia de la sustancia espiritual y de la sustancia material. Y los conceptos del bien y del mal no son racionales, sino que nacen de una preocupación por la felicidad propia. El supremo bien moral es la benevolencia e un interés generoso por el bienestar general de la sociedad, y esto es lo que define como felicidad individual. Acuérdense que esto no tiene que ver con el punto de vista bíblico, estos son filosofías nacientes, puntos de vista de personas que se están reuniendo, que ya tienen todas estas oportunidades. También salen personas que definen cómo se manejan el ser humano, la vida, y empieza a salir lo que es la filosofía, lo que es personas tratando de ver cómo es que el hombre, por qué es que el hombre se maneja de cierta manera. ¿Es la religión la que lo está impulsando a manejarse o a vivir de esta manera? ¿O es su pensamiento, es un pensamiento general que está arraigado en toda la mente del ser humano? Y diferentes filosofías nacientes empiezan a salir porque ellos empiezan a describir cómo es que el hombre se maneja o una generación se está manejando. Y unos dicen que es por causa de la casualidad, otros no, esto es el escepticismo, el otro es la asociación, otros dicen no, cada quien lo ve desde un punto de vista. Está el fatalismo, que son los que afirman que todos los acontecimientos ocurren de acuerdo con un destino fijo e inexorable, que no está ni controlado ni influido por la voluntad de los individuos. Esta es una de las más que hasta el día de hoy algunos dentro del sistema religioso la tienen arraigada, ¿verdad? Que es el que ya no podemos hacer nada, ya todo está escrito, ya yo no puedo hacer, por ejemplo, ¿verdad? Ya yo no puedo hacer nada en el punto de vista de si yo quiero ser salvo o no soy salvo, porque ya desde antes de la fundación del mundo se decidió si yo iba a ser salvo o no iba a ser salvo. Por más que yo haga para encontrar una salvación, si ya desde antes de la fundación del mundo el Padre me destinó para que yo entrara en condenación y no en salvación, ya no voy a ser salvo. Puedo brincar, llorar, brincar y saltar, ya no puedo ser salvo. Inclusive, si yo ya estoy determinado desde antes de la fundación del mundo para ser pobre toda mi vida, por más que yo me enfoque o me esfuerce para mejorar mi economía, no va a pasar, porque ya yo estoy determinado para ser pobre, o por ejemplo también ya yo estoy determinado para morir cierto día a cierta hora, así que no hay nada que yo pueda hacer para que yo pueda impedir eso. Eso es lo que sale dentro de la filosofía de lo que es el fatalismo, de que no te preocupes, eso ya tenía que pasar. El determinismo afirma que cualquier acontecimiento mental o físico responde a una causa. Así, una vez dada la causa, el acontecimiento ha de seguir sin posible variación. Este es el determinismo, ¿verdad?, que afirma que cualquier cosa o acontecimiento mental o físico responde a una causa. O sea que todo lo que yo hago y todo lo que yo actúo está motivado por algo.
algo. ¿Y cuál es ese algo, verdad? Muchos lo asocian, ¿verdad?, con lo que es la asociación, obviamente, que es como que yo hago algo porque quiero ser feliz. Por eso es que yo hago todo lo que yo hago en mi vida, hay una causa por qué yo lo hago, ¿sabes? Y esa causa por lo que yo lo hago es una causa de un punto de vista egoísta, ¿verdad? Porque es un punto de vista de que yo lo hago para yo alcanzar algo, para yo alcanzar felicidad, para yo alcanzar un favor de otra persona, para yo poder ser grande, para que las personas me aplaudan. O sea, que todo está motivado para yo sentir, para yo lograr. El existencialismo resalta el papel crucial de la existencia de la libertad y de la elección individual. Esto, si lo podemos resumir, es como decir lo mismo del libre albedrío. Que es el libre albedrío, ¿verdad?, que es bien parecido, y dice que es la capacidad del individuo para elegir una línea de acción o tomar una decisión sin estar sujeto a limitaciones impuestas por causa, antecedentes, por la necesidad o por la predeterminación divina. O sea, que nosotros tenemos la oportunidad de decidir qué vamos a hacer en nuestras vidas. Si hoy, por ejemplo, si yo quiero comer, yo soy el que decido si yo quiero comer o si no quiero comer. Si quiero comer cierto plato, ¿verdad?, qué son los ingredientes que le voy a poner, eso yo lo voy a escoger. En cuestión del fatalismo, dicen no, ya está determinado lo que tú vas a desayunar hoy, lo que no vas a desayunar, si te vas a levantar a cierta hora, si te vas a quejar, la palabra que vas a decir antes de tú decirla ya estaba determinado desde antes de la fundación del mundo que tú ibas a decir esa palabra. O que aquel te iba a dar un bofetón, ¿verdad?, o una galleta, un puño, ya estaba determinado, es algo que tú no podías evitar, algo que tú no puedes controlar. En el caso del existencialismo, ¿verdad?, que también parecido al libre albedrío, dice que no, que tú tienes la oportunidad de evitar el problema, que tú tienes la oportunidad de evitar si quieres comer o no quieres comer. Y dentro de toda esa filosofía naciente que están saliendo de personas religiosas, empiezan a salir más dogmas y credos añadidos, porque empiezan a filosofar mucho, ¿verdad? Y aquí yo pongo una foto como que van a seguir. Y sale uno de estos dogmas dentro de ese proceso, que es el dogma de la transubstanciación. Este dogma, según el cual el pan y el vino que se administraban en la Eucaristía se convierten por la consagración en el cuerpo y la sangre reales de Jesucristo, incluso aunque su forma, color, sabor y olor externas permanezcan inalterados. O sea, aunque el vino te siga sabiendo a vino, el pan te siga sabiendo a pan, te siga oliendo igual, todo, aunque sepa todo igual y te siga oliendo igual, esto está haciendo algo sobrenatural, donde realmente eso se está transformando y casi literal o literalmente te estás comiendo al Mesías otra vez y lo estás sacrificando otra vez, lo estás para comerte el pan y beberte el vino otra vez de una manera literal, y entonces ser partícipe con el cuerpo del Mesías. El término transubstanciación comenzó a formar parte de la fraseología de la Iglesia Católica en el 1215, o sea que antes de 1215 habían personas que estaban promoviendo esto, la transubstanciación, había muchos del sistema católico que lo practicaban, que lo creían, que lo entendían, pero no había sido un dogma oficial, no había sido un dogma que había sido aceptado por todos. Al ser utilizado en el Cuarto Concilio de Letrán, que fue reafirmado en el 1551 por el Concilio de Trento en los siguientes términos: si alguien dijera que en el más santo sacramento de la Eucaristía permanece la sustancia del pan y el vino junto con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, y negara la maravillosa y singular convección de la totalidad de la sustancia del pan en el cuerpo y de la totalidad de la sustancia del vino en la sangre, permaneciendo solo las especies del pan y el vino, conversión que la Iglesia Católica llama transubstanciación, será anatema. Esto está en la sección 13 del Canon 2. O sea que ahí no solamente ya lo tienen como oficial, sino que ya están dando un dogma, como una manera de decreto, se podría decir así, un juicio que la Iglesia Católica Romana, la institución católica romana, va a hacer, apoyado en esta declaración, de que aquel que esté en contra de la transubstanciación será llamado anatema, será llamado un hereje, un
violador o una persona que se rebeló, ¿verdad?, en una manera de rebelión contra el sistema. Y obviamente había castigo por eso. La Iglesia Ortodoxa acepta este dogma. El Sínodo de Jerusalén en 1672 fue confirmado. En el Sínodo de Jerusalén, el dogma fue repudiado por la Iglesia Anglicana. Esta iglesia que después se salió de la institución católica romana, que vamos a ver por qué fue que se salió, negó esta transubstanciación. El Papa Pablo VI en su encíclica Mysterium Fidei en 1965 reafirmó este dogma para enfrentar las opiniones de algunos teólogos católicos, según los cuales el cambio consiste en una nueva finalidad religiosa, transfinalización o significación. Significación resultando en ambos casos poco más que una presencia simbólica o divina. O sea, que digo que no solamente es algo simbólico, es algo literal para ellos, ¿verdad? Porque dentro del sistema católico romano muchas personas siguen en contra de esto, aunque siguen ese sistema, pero en algunos dogmas los discuten entre ellos mismos y dicen no estamos de acuerdo en esta parte. John Wycliffe aparece en el 1330 al 1384. Ya estamos llegando más cerca a nuestra era. Y de aquí vamos a ver empezar los reformadores, vamos a empezar a ver cuál fue el desarrollo ¿verdad?, de manera de resumen, de lo principal en lo cual ellos influenciaron. Y es bien importante tener una reflexión de todo lo que hemos estado hablando para cuando estemos hablando de las reformas, ¿verdad?, modernas y de las denominaciones modernas, poder tener una idea bien clara y poder tener ese espejo de comparar si es la misma manera en la cual nosotros estamos creyendo hoy en día y obviamente ponerle en la balanza si esa manera que ellos dijeron es conforme a la Escritura. Y si es conforme a la Escritura y yo la estoy practicando hoy en día, pues fine, qué bueno, aleluya. Si no, pues entonces pedirle a nuestro Padre Celestial que nos ayude a discernir y que nos enseñe cuál es el camino, ¿verdad? O el dogma correcto que la Escritura enseña, que obviamente aquí lo vamos a poner de manera de resumen, pero dentro de mi rol personal, ¿verdad?, hago varios estudios sobre temas de la Escritura que también van a tener la oportunidad de verlos, de analizarlos, y en algunos de ellos se van a tocar muchos temas sobre lo que son temas bíblicos, ¿verdad?, de cuestión de doctrina, y ahí en algunos de ellos pues tal vez puede ser uno de esos dogmas o una de esas doctrinas que usted todavía tenga duda cómo se debe de practicar. Si no, pues obviamente en cada uno de los videos estoy tratando de decir que pueden escribir a montepark30@gmail.com. Yo sé que tal vez nosotros los puertorriqueños nos llaman porque hablamos muy rápido, tal vez otras personas en otros países dicen, pero tú hablas muy rápido, no entiendo nada de lo que dices, tengo que ponerlo en slow motion para poder entenderte. Estamos tratando, ¿verdad?, también de avanzar, pero pueden escribir a montepark30@gmail.com y hacer las preguntas deseadas. Y vamos a tratar, ¿verdad?, de hablar un poco más lento para que las personas puedan también contextualizar, ¿verdad?, a esto que estamos explicando. Este reformador, ¿verdad?, o sea, sí, fue uno de los reformadores, John Wycliffe, un teólogo, filósofo y reformador inglés, precursor de la reforma protestante en el siglo XIV. Nació en Hillsborough, Yorkshire. Estudió en el Balliol College de la Universidad de Oxford, obteniendo un doctorado en teología en el 1372. Fue un sacerdote católico, redactó varios escritos refutando los derechos del Papa y defendiendo los del Parlamento a limitar el poder de la Iglesia. En el 1376 presenta su doctrina de la potestad fundada en la gracia. En ella dice que toda autoridad es concedida por la gracia de Dios y que pierde el derecho a ejercerla quien comete pecado mortal. En el 1378 desafió al papado y junto con otros profesores de Oxford tradujo la Vulgata al inglés.
del latín y la tradujo al inglés, John Wycliffe. En el 1379 se opone el dogma de la transubstanciación, o sea que ya es declarado anatema. En el 1380 comienza el movimiento denominado como los predicadores pobres. Fue acusado de herejía y condenado en el 1382, siendo expulsado de Oxford. Era creyente en la predestinación y enseñaba que el creyente no necesitaba de la mediación de un sacerdote para vivir una vida de fe. Asimismo, denunció muchas creencias y prácticas de la Iglesia por ser contrarias a la Escritura. Rechazó además la servidumbre, la guerra, la adoración a imágenes y la confesión de pecado. Reglas de fe de la comunidad de los Lollardos. O sea que este hombre, todo esto que ustedes ven aquí son dogmas del sistema católico romano, de lo cual él está en contra de ellos. Por eso fue, ¿verdad? En este caso, si el decreto era que iba a ser anatema, lo declararon anatema. Pero si ustedes ven, bien parecido a lo que estábamos viendo desde el principio, un sistema donde lamentablemente unas personas que libertaron un pueblo de un sistema político, le dieron un poco de libertad. De momento quisieron hacer una dinastía que se le llamó la dinastía de los Hasmoneos. Esa dinastía de los Hasmoneos empezó a corromperse y por esa manera de vivir, de manera corrompida, muchos de ellos a vender el sacerdocio y a cambiar o asimilarse a los otros sistemas religiosos y hacer en muchas ocasiones sincretismo. Por eso surgió dentro del populacho personas llamadas los fariseos. Y esos fariseos empezaron a surgir de una manera ya no como aquel que le gusta enseñar en un cierto lugar, sino como personas que están en contra totalmente del sistema religioso oficial, que no solamente está gobernando religiosamente, sino políticamente. En este caso, ¿verdad? En el caso de los Hasmoneos, pues estaban asociados con el imperio, en este caso el imperio romano, pero bien similar. Hay un sistema institucional católico religioso que quiere dominar a la gente política y religiosamente, y por eso personas que saben de la Escritura, por lo menos la están leyendo, ¿verdad? Porque no todos el que estuvo en contra del sistema católico romano significa que estaba en lo correcto. En algunas cosas sí estaban correctas, pero en otras siguieron creyendo conforme a lo que la institución católica romana había puesto, y ellos sí estaban de acuerdo con eso, aunque contradecía la Escritura. Y por esta razón vemos como esto empiezan a surgir muchos grupos, que lo vamos a seguir viendo ahora, pero antes de Lutero vimos a este hombre que fueron los reformadores de los reformadores, o de los protestantes, y antes de este hombre vimos que hubieron unos que se llamaban los valdenses también, y vemos cómo empieza a hablar en contra de todas las doctrinas que tenía, o de todos los dogmas que el sistema católico romano había puesto, ¿verdad? Y él estaba en contra de eso. Por ejemplo, una de las cosas que él empezó a especificar fue que todo estaba fundado sobre la gracia, que no había ningún crédito que la institución católica romana le podía dar a un hombre para que el hombre fuera santo. Ni ellos, ni ninguno de los otros a quienes ellos le llamaban santos. Y aquí hay otro que también estuvo antes, que se llamaba John Hus. En el 1372 al 1411, reformador de Bohemia, actual República Checa, precursor de la reforma protestante, estudió en la Universidad de Praga y se licenció en Ciencias y Humanidades en el 1396. 2 años después fue nombrado profesor de dicha universidad y en el 1401 nombrado decano de su facultad de teología. En el 1402, un año después de ser ordenado sacerdote, ve que si se dan cuenta, Wycliffe fue sacerdote, él fue sacerdote, y no fue que dentro de otras personas empezaron a tirarle, sino gente del mismo sistema de la institución católica romana que crecían y eran ahí, que creían que sí, que mira, esto es la verdad. Cuando empiezan a estudiar, cuando se empiezan a reflexionar sobre lo que dice la Escritura, dicen, espérate, este sistema está en contra de lo que está escrito. ¿Cómo puede poner un dogma de hombre por encima de un dogma bíblico? Y dice que se establece como predicador en la capilla de Belén, en Praga, donde predica en lengua checa y no en latín, que esto era una de las leyes del sistema institucional católico, donde las misas, no importando qué idioma tú hablaras, podías estar en Rusia, Inglaterra, donde fuera, aunque nadie hablara ese idioma, la de misa se daba en latín.
y este hombre empezó a hablar en la lengua en la cual todos podían entender. Era creyente de la doctrina de la predestinación también, y la Biblia como única regla de fe y a Cristo como máxima autoridad de la iglesia. En 1408 se revela como sacerdote, en el 1410 fue excomulgado. Durante este periodo escribe su obra de Eclesia. Si ustedes ven, casi todos ellos creen en un sistema de predestinación, obviamente porque también están estudiando a Orígenes, a Agustín de Hipona, pero si ustedes ven que su enfoque mayormente también es que el hombre es salvado por la gracia, porque una de las cosas más fuertes que restringía a la persona era que mi salvación va a depender de un sistema institucional y no de lo que dice la Escritura o no de ese Mesías que fue el que murió y resucitó por nosotros. ¿Cómo entonces ese Mesías murió y resucitó por nosotros? Pero su gracia no me salva a mí. Lo que me salva a mí es lo que decrete o lo que diga un hombre, no importando mi estilo de vida. Cada uno de ellos estaba bien fervientemente, ¿verdad?, hablando en contra de eso. En el 1415, en el Concilio de Constanza, es procesado como hereje y sentenciado a la hoguera. Sus seguidores en Bohemia, los Moravia, establecieron los 4 artículos de Praga, en los cuales se exigía la libertad para los sacerdotes, que los sacerdotes predicaran basándose en la Escritura y no en los dogmas que ellos habían instituido, porque eso era una cosa, ellos tenían la Biblia y hasta el día de hoy la tienen, pero la manera que se da la misa, la manera que ellos enseñan, por ejemplo, los catecismos, todas esas cosas están basadas en los dogmas institucionales, no en los dogmas bíblicos, los dogmas institucionales de su sistema. Y ellos estaban peleando diciendo, mira, deja que ellos prediquen conforme a la Escritura. No, ¿cómo que si predican conforme a la Escritura, pero no conforme al sistema institucional católico romano va a ser condenado? Y también hablaron para que los laicos pudieran comer el pan y tomar el vino durante la comunión, restituir los terrenos de los dueños a los dueños originales. Los sacerdotes debían de vivir como pobres y prohibición de la prostitución y los severos castigos quienes cometieran pecados graves. En el 1435 fue fundada la iglesia de Bohemia, en la iglesia husita y la de los hermanos bohemios o iglesia de los moravos, también conocidos como hermanos unidos. Bien importante esto porque de aquí, de los hermanos unidos y de los moravias, salen muchas de las dominaciones que más adelante vamos a estar hablando. Pero si ustedes dan de cuenta, cuando ellos están hablando también de esto, de lo que son los sacerdotes que tienen que vivir como pobres, que le den la oportunidad a los laicos a comer el pan y el vino, porque no le daban esa oportunidad. Y cuando decían que hay que prohibir la prostitución es porque lamentablemente hay una historia lamentablemente oculta de muchas de esas instituciones, de muchos lugares, ¿verdad?, de esos sistemas institucionales donde se decía que ellos no se casaban, hacían ese voto, pero iban a lugares, ¿verdad?, donde no tenían que ir a satisfacer sus deseos carnales. Inclusive llegó el punto donde supuestamente, eso es un dicho que se dice, que los hombres de esas regiones dijeron, déjenlos que vayan a esos lugares. Y la intención de por qué ellos decían, dejan que vayan a esos lugares y satisfagan esos deseos carnales, es porque decía, es mejor que vayan a esos lugares y que no vaya mi esposa a donde ellos y ellos empiecen a seducirla. O sea, por el miedo de que ya había, de que muchos de esos sacerdotes a veces lo que hacían es que engañaban a esas mujeres que ya eran casadas y hacían cosas lamentablemente que no se debían de hacer de la manera que ellos lo hacían. Pues ellos decían, no, abran 20 prostíbulos y los tienen que abrir y que vayan allí con tal de que no se metan con mi esposa. Eso es lo que se dice de manera histórica, ¿verdad? No en todos los lugares e instituciones católicos romanos, pero en la mayoría o en muchos de ellos. Aquí vamos a ver Enrique VIII, dice que gobernó en Inglaterra en el 1509 al 1547, se casa con Catalina de Aragón, la viuda de su hermano Arturo, ya que la ley canónica prohibía que alguien se casara con la viuda de su hermano. Esto dice esto de manera histórica, ¿verdad? Pero hay que aclarar que la ley canónica de la Escritura sí permitía que tú te casaras con una viuda de tu hermano, siempre y cuando la viuda de tu hermano no tuviese hijos. Si ella se casó con un hombre y ese hombre no tenía hijos, no le dio hijos,
¿verdad? Y el hombre fallece, ella sí podía, pero si ella ya tenía hijos, no podía casarse con el cuñado. Se mantuvo en una dispensa papal, pero luego cuando Enrique VIII solicitó la anulación de su matrimonio con Catalina, ¿verdad? Después que se casó con la esposa de su hermano, se quiso divorciar, y ante la negativa del Papa Clemente VII, pidió al Parlamento inglés a crear una serie de estatutos rechazando todo poder y jurisdicción del Papa de Roma sobre la Iglesia de Inglaterra, separándose oficialmente en el 1534 de la Iglesia Católica Romana. O sea, el hombre dijo, no me vas a dar la oportunidad de yo divorciarme, pero voy a hacer algo, como yo soy el rey de Inglaterra, yo voy a hacer algo para que el poder que tú tienes ya no pase para la jurisdicción de Inglaterra. Ahora yo voy a ser el que voy a tener el poder. Hizo varias cosas donde en el 1534 logró separarse oficialmente de la institución o de la sede católica romana, porque solamente no le quiso permitir que se divorciara. Se autoproclamó como la máxima autoridad de la Iglesia de Inglaterra, procediendo a establecer reformas religiosas que incluían la confiscación de los terrenos de la Iglesia romana, destrucción de los monasterios y la abadía en territorio inglés, y también suprimió el catolicismo de Inglaterra. O sea, no solamente se separó, sino empezó a perseguir a todo católico que estaba conforme al sistema romano, los perseguía, los seguía, les confiscaba sus territorios. Lo mismo que hizo el sistema católico romano a muchas personas, pues él cuando se separó se lo hizo a ellos. Y de ahí es que sale una institución llamada la anglicana, ¿verdad? Que es bien casi exacta a la institución católica romana, pero se llaman los anglicanos. La reina Isabel de Inglaterra era Irlanda en el 1558-1606, conocida también como la Reina Virgen, último miembro de la dinastía Tudor que ocupó el trono. Se convirtió al protestantismo inmediatamente después de la muerte de María I Tudor y su primer parlamento en el 1559. Tuvo mayoría protestante. Entre 1559 y 1566 el Parlamento aprobó la legislación que se convertiría en la base doctrinal de la Iglesia Anglicana. Por el acta de supremacía, en el 1559 la Iglesia Anglicana se sometía a la autoridad y reconocía al monarca como gobernador supremo del terreno, tanto en lo espiritual como en lo temporal. En el 1566 se aprobaron los 39 artículos que definían los dogmas de la Iglesia Anglicana. Restablece el uso del primer libro de oraciones eliminado por María Tudor durante todo el reinado de Isabel I. Católicos y puritanos fueron perseguidos. El rey español Felipe II, viudo de María I Tudor, la muerte de María I Estuardo, le proporcionó un motivo para continuar la guerra con Inglaterra, que había dado comienzo en el 1585, al tiempo en que Francia se recrudecía la guerra de la religión y España mantenía la llamada guerra de los Países Bajos. Felipe II envió una flota para invadir las Islas Británicas en el 1588, sin embargo sufrió una gran derrota ese mismo año. En la Inglaterra pasó a ocupar el lugar de España como potencia marítima, además con la derrota de la España católica. Inglaterra favoreció que el protestantismo fuera una importante fuerza política internacional y en el Nuevo Mundo. O sea que la Iglesia Anglicana se fue en contra de la institución católica romana a todas costas. Y vamos a dejar esta parte del comienzo de la institución anglicana en el tiempo moderno para la próxima ocasión. Pero es bien importante que ustedes supieran casi todas estas cosas, porque si yo empezaba desde aquí a hablar de la institución anglicana y después estuviese hablando de la presbiteriana o de las que vamos a estar hablando, o de la Amish, o de la menonita, o de la pentecostal, o de la adventista, o de la testigo, o otras más que se van a estar mencionando, o del judaísmo, ustedes van a decir, sí, pero ese es tu pensamiento, esa es tu manera de ser. Pero al yo traerle toda la historia, ustedes pueden ver que, o es la evidencia que yo les puedo traer, que la evidencia que yo les estoy trayendo de por qué estas denominaciones salieron y cómo se fueron saliendo una de cada una de ellas y las razones por las cuales hayan sido, la evidencia es una evidencia histórica, es una evidencia histórica que no es algo que se puede
negar, es algo que pasó, que está a la sensibilidad de todo ser humano hoy en día que tiene acceso a los medios de comunicación, internet, tiene acceso a libros históricos. Eso está al acceso y al alcance de cada uno de nosotros. Y nosotros podemos verificar, podemos confirmar realmente toda esta evidencia que nosotros le estamos presentando. Así que hasta la próxima. Shalom, y que la paz de nuestro Padre Celestial sea con cada uno de ustedes. Lolis Hoa, Yeshua Haderek, Haimet, Hahaim. Shalom Ubrajo Lekolam. Ay, tate.